cielo para ellos, y hace exactamente eso. Todas las mañanas, cuando el rocío se evaporaba, había esta sustancia escamosa en el suelo. Los israelitas la llamaban maná, que básicamente significa ¿qué es esto? Porque no tenían idea de qué era. Pero eso era Dios proveyendo alimento directamente, sin necesidad de granjas, lluvia o cualquier ayuda humana. Así como eso, mostró que no depende del orden natural de las cosas a las que estamos acostumbrados. En Éxodo 16, versículo 15, cuando los israelitas lo vieron, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, es el pan que el Señor les ha dado para comer. ¿Ves? Dios no necesitaba un campo o manos humanas para crear ese alimento. Simplemente lo hizo suceder, porque Él es Yahweh, totalmente independiente. Esta historia es un ejemplo perfecto de cómo Dios no depende de nada ni de nadie. Él no necesitó consultar a un equipo de expertos, ni seguir una receta. Simplemente decidió proveer, y eso sucedió. Ese nivel de independencia es difícil de imaginar para nosotros. ¿Por qué esto importa para nosotros? Bueno, piensa en las veces en que sientes que todo depende de ti, o estás preocupado porque necesitas algo o a alguien. Recordar que Dios es Yahweh, el independiente, puede ser realmente reconfortante. Eso significa que, cuando todo lo demás es incierto, cuando no estás seguro de en quién confiar, Dios es siempre el constante, autosuficiente. Además, Dios ser independiente significa que su amor y cuidado por nosotros son elecciones que Él hace, no porque nos necesite, sino porque quiere estar con nosotros. Eso es muy especial, ¿no? Es como tener un amigo que no sale contigo porque necesita algo de ti, sino simplemente porque disfruta de tu compañía. Entonces Yahweh, como el nombre de un Dios independiente, no es solo un hecho interesante. Es un recordatorio de que, en un mundo donde todo parece interconectado y dependiente, hay Dios, inalterado, autosuficiente y siempre allí. Cuando decimos Yahweh, estamos reconociendo que Dios es completamente independiente. Él no necesita nada para existir o hacer lo que hace. La historia del maná en el desierto es un ejemplo poderoso de esto. Él proveyó para su pueblo por su propia voluntad y poder, sin depender de ningún proceso natural. Esta comprensión de Dios puede traer un profundo sentido de seguridad y admiración, sabiendo que el Dios que se preocupa por nosotros está por encima de todas las necesidades y limitaciones. ¿No es increíble pensar en un Dios que es completamente autosuficiente, pero elige involucrarse en nuestras vidas? Número 5. Yahweh significa dependencia en Dios. Cuando hablamos sobre Yahweh, un aspecto fascinante es cómo esto señala nuestra completa dependencia de Dios. Te puedes preguntar, ¿cómo ese nombre nos dice las palabras inmediatas? Pero las conexiones divinas pueden soportar temporadas de silencio, pueden caminar por desiertos de distancia, y aún así, seguir vivas, profundas, intactas. No es apego, no es obsesión, es propósito. Y te lo digo con toda autoridad. Cuando Dios une dos almas, no las une para momentos de comodidad, las une para misión, las une para procesos. Y muchas veces ese proceso incluye separación temporal, porque hay lecciones que solo se aprenden en la distancia, porque hay madurez que solo llega en el silencio. No es castigo, es preparación. Mira, hay conexiones que son como raíces ocultas bajo tierra. Aunque los troncos crezcan en direcciones opuestas, bajo la superficie, las raíces siguen entrelazadas, se alimentan de la misma fuente. Y cuando llega la estación correcta, esas raíces hacen que ambos árboles florezcan al mismo tiempo, aunque estén lejos. Así es como actúa Dios en las conexiones que Él mismo diseñó. Permite que las ramas se separen, para que las raíces se fortalezcan. Y sé que ahora mismo, mientras me escuchas, tu mente está recordando momentos, situaciones donde juraste que todo había terminado, donde incluso te convenciste de que era mejor olvidar, pero la vida, de forma inesperada, te mostró que ese lazo seguía ahí, latente, silencioso, pero indestructible. Es porque lo que Dios une no se disuelve con facilidad, porque el propósito es más fuerte que la emoción. Y atención, esto no significa que todo será fácil. Estas conexiones pasan por pruebas intensas, pero esas pruebas no llegan para destruir, llegan para depurar, para filtrar lo que es pasajero y fortalecer lo que es eterno. La distancia, el tiempo,
el silencio, no son enemigos. Son herramientas que Dios usa para probar la fidelidad de las almas, para revelar si lo que sienten es carne o espíritu, y si a pesar de todo, todavía sientes paz cuando piensas en esa persona, si todavía deseas que le vaya bien, incluso cuando la herida sigue abierta, si basta un simple mensaje, un pequeño gesto, para que tu espíritu sienta que esa conexión sigue viva. No ignores eso. Eso no es un «me acuerdo de ti», es un «el cielo sigue trabajando en esto». Y te voy a decir algo que quizás nunca habías escuchado. Las conexiones superficiales buscan cerrar capítulos rápido. Pero las conexiones divinas entienden que, a veces, el capítulo más importante es aquel que Dios no desfallecer cuando el camino se torne difícil, y el valor para enfrentar los desafíos con fe inquebrantable. Que tu fuerza sea mi sustento cuando mis propias fuerzas se agoten. Extiende tu manto de protección sobre mis seres queridos. Guárdalos de todo mal y peligro en cada aspecto de sus vidas. Protege sus entradas y sus salidas, sus pensamientos y decisiones, sus caminos y proyectos. Rodéalos con tu amor protector en sus lugares de trabajo, estudio o donde quiera que se encuentren. Que tu presencia sea tan real en sus vidas como lo es en la mía, guiándolos y guardándolos en todo momento. Permite que sientan tu abrazo protector en cada situación que enfrenten hoy, sea de alegría o de desafío. Que tu amor los envuelva como un escudo, protegiéndolos de todo mal físico y espiritual. Dales la certeza de tu presencia constante, la seguridad de tu cuidado incesante y la confianza de que tú estás obrando en cada detalle de sus vidas para su bien y tu gloria. En tu infinita bondad, derrama sobre ellos bendiciones que sobrepasen sus expectativas. Abre puertas de oportunidad que solo tú puedes abrir y guíalos por senderos de justicia y verdad. Que cada uno de ellos pueda experimentar tu amor de manera tangible y personal en este día. Amado Señor, en tus manos entrego cada uno de mis sueños y propósitos, reconociendo que tus planes son infinitamente mejores que los míos. Como el alfarero que moldea el barro con precisión y propósito, sé que tú estás dando forma a mi vida según tu perfecta voluntad. Deposito en tu altar mis anhelos más profundos, aquellos que guardo en lo más íntimo de mi corazón, confiando en que tú sabes exactamente qué es lo mejor para mí y el momento perfecto para cada cosa. Mi corazón se rinde completamente ante tu perfecta voluntad, aceptando con humildad que tus caminos son más altos que los míos y que tu sabiduría supera todo entendimiento humano. Cuando no comprendo el porqué de las circunstancias, cuando los planes parecen desmoronarse o cuando el futuro parece incierto, elijo confiar en tu sabiduría infinita que ve más allá de lo que mis ojos pueden percibir. Reconozco mi total dependencia de ti, Padre Celestial, pues sin tu guía y tu gracia nada soy. Como una rama que necesita permanecer conectada a la vid para dar fruto, así mi vida solo tiene sentido y propósito cuando percibas que alguien intenta sabotearte, esparcir chismes o manchar tu buen nombre. No entres en ese juego sucio. No luches con tus propias fuerzas humanas. Recuerda quién lleva tu bandera. Jesús no necesita tus manos para hacer justicia. Él necesita tu descanso en Él. Cada vez que eliges la paz en lugar de la desesperación, el cielo entero se moviliza a tu favor. El Salmo 105:15 lo deja cristalino. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y ojo, que esto no es un poema bonito para colgar en la pared. Es una orden militar del propio Dios. Quien ignora este aviso se coloca, voluntariamente, bajo el juicio divino. Puede parecer que no pasa nada al principio, que se salen con la suya, pero la cosecha siempre llega. Es una ley universal. Dios siempre se levanta para defender a aquellos que caminan en obediencia, humildad y propósito. Por eso, existe una ley espiritual inscrita en el propio tejido de la creación. Aquello que alguien planta, inevitablemente vuelve. No es karma,
Es justicia bíblica, es una ley eterna. Cuando alguien habla mal, conspira o libera tinieblas contra un elegido, esa misma oscuridad tiene un efecto boomerang y regresa a quien la envió. La palabra lo deja claro. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y es un escudo que nadie puede traspasar. Fíjate que la palabra herencia es clave aquí. Significa que esta protección no es algo momentáneo o una racha de suerte, sino un derecho permanente de los escogidos. Las Escrituras nos muestran, una y otra vez, que aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios terminan cayendo en sus propias trampas. Amán, en el libro de Esther, es el ejemplo de manual de esto. El tipo dedicó meses enteros, con una hazaña increíble, para destruir a Mardoqueo, un hombre justo. Preparó una horca altísima, montó planes detallados y convenció al rey para atacar a un pueblo entero. Pero cuando Dios decidió mover ficha, todo lo que Amán había preparado con tanto esmero para destruir a otro, se volvió contra su propio cuello. La maldición que lanzó retornó con una precisión quirúrgica, porque quien intenta maldecir aquello que Dios bendijo, acaba trayendo condenación sobre sí mismo. Así funciona la justicia divina. Él no necesita levantar la voz, ni discutir, ni probar nada a nadie en redes sociales. Él simplemente permite que las leyes espirituales se manifiesten. Toda palabra venenosa que alguien suelta es como una semilla, y cuando esa semilla se riega con envidia, no te hiere a ti, que estás cubierto por la sangre de Jesús. Vuelve contra el corazón de quien la lanzó. Nadie puede lanzar maldición en todas las demás áreas. No es casualidad que quienes mantienen hábitos físicos sólidos también logren mayor constancia en sus metas profesionales y personales. El cuerpo es el vehículo que lo lleva a cumplir sus objetivos, y si lo descuida, ese vehículo se vuelve lento, inestable y propenso a fallar en el momento más crítico. Cuando la salud es frágil, hasta la tarea más sencilla parece una carga. Cuando es fuerte, incluso los retos grandes se sienten alcanzables. Ordenar su salud empieza por lo básico: sueño, alimentación y movimiento. Dormir mal, comer de manera desordenada y llevar una vida sedentaria son actos de sabotaje silencioso. Muchos hombres creen que pueden compensarlo con fuerza de voluntad, pero la verdad es que un cuerpo agotado debilita también la mente. El cansancio crónico disminuye la concentración, la creatividad y la capacidad de tomar buenas decisiones. No se trata de buscar un físico perfecto, sino un estado funcional óptimo, donde su energía le permita enfrentar el día con fuerza y terminarlo con la satisfacción de haber rendido al máximo. La alimentación ordenada no es una moda, es un pilar. Comer de forma consciente significa elegir lo que nutre en lugar de lo que solo satisface momentáneamente. Es entender que cada elección alimenticia es una inversión o una deuda para su futuro. Un cuerpo que recibe los nutrientes adecuados responde con más energía, mejor ánimo y una recuperación más rápida frente a cualquier esfuerzo o enfermedad. Lo mismo sucede con el ejercicio. No es un castigo, es un entrenamiento de disciplina que refuerza su carácter. Cada repetición, cada kilómetro, cada sesión es una prueba de que puede exigirse más allá de la comodidad. El sueño es otro aspecto que no puede negociarse. Dormir lo suficiente no es un lujo, es una estrategia de alto rendimiento. Durante el descanso profundo, el cuerpo se recupera. La mente procesa información y las emociones se estabilizan. Saltarse horas de sueño para avanzar más es como intentar manejar un vehículo a toda velocidad con el tanque vacío. Tarde o temprano se detendrá, y el costo será mucho mayor que el tiempo supuestamente ganado. Su salud también incluye la capacidad de manejar el estrés. Un cuerpo que vive en tensión constante termina somatizando los problemas mentales en forma de dolores, enfermedades y agotamiento. Practicar actividades que descarguen esa tensión no es una pérdida de tiempo, es una inversión para que pueda mantenerse productivo y estable. Caminar, meditar, pasar tiempo en la naturaleza o simplemente desconectarse de lo digital durante un momento son actos que contribuyen al orden integral de su vida. La relación entre cuerpo y destino es directa. Un cuerpo fuerte le da más margen de acción, más resistencia ante la adversidad y más disposición para actuar con rapidez cuando surge una oportunidad. El orden no es completo si deja fuera su salud física. Porque un día, inevitablemente, lo que no cuidó hoy se convertirá en el obstáculo más grande para lograr lo que quiere mañana. Y ese futuro, para bien o para mal, lo está construyendo en este mismo instante, con cada decisión que toma sobre cómo trata a su cuerpo. Ordenar su vida también implica depurar su entorno social. Las personas con las que se rodea son una influencia constante, tanto para bien como para mal. Y muchas veces esa influencia es más poderosa de lo que usted mismo cree. Si pasa tiempo con hombres que se conforman de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay algo clave. No dice que no vas a enfrentar situaciones difíciles. No dice que todo en la vida será fácil. Dice que cuando presentas tus preocupaciones a Dios,
cuando dejas de cargarlo todo tú solo y aprendes a confiar. Entonces la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. Y esto es lo que mucha gente no entiende. La paz no viene porque todo está bien. La paz viene porque confías en que Dios está en control. Piensa en esto por un momento. Si supieras con absoluta certeza que Dios ya resolvió tu problema, ¿seguirías preocupado? ¿Seguirías ansioso? Claro que no, porque la paz no depende de que veas la solución, sino de que confíes en que Dios ya tiene la solución. Cuando Jesús estaba con los discípulos en la barca y vino la tormenta, ellos entraron en pánico, se desesperaron, pensaron que iban a morir. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Mira la diferencia de mentalidad. Los discípulos veían la tormenta y pensaban que todo estaba perdido. Jesús veía la tormenta y sabía que su Padre tenía el control. Aquí está el problema. Mucha gente vive con la mentalidad de los discípulos, no con la mentalidad de Jesús. Enfrentan problemas y entran en crisis, se desesperan, se llenan de miedo. Y en vez de confiar, en vez de recordar que Dios está en la barca con ellos, actúan como si Dios los hubiera abandonado. Pero una mente fuerte, una mente de fe, es la que aprende a tener paz en medio de la tormenta. No porque la tormenta desaparezca de inmediato, sino porque sabe quién está en el barco. Ahora sé que esto no es fácil. No es algo que simplemente decides una vez y ya nunca más sientes ansiedad. Es algo que tienes que trabajar constantemente. Es una batalla mental. Pero aquí está la clave. Cada vez que la ansiedad toque tu puerta, que la fe sea quien abra. Cuando te sientas ansioso, cuando empieces a dudar, tienes que entrenar tu mente para recordar las promesas de Dios. Tienes que hablarle a tu miedo. David lo hacía todo el tiempo. En los salmos constantemente se hablaba a sí mismo, diciéndose: «Alma mía, bendice a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Eso es lo que tienes que hacer. Cada vez que el miedo quiera dominarte, háblale. Dile: «Dios está conmigo, Él tiene el control. Él ha sido fiel antes, y lo será ahora. No voy a dejar que la ansiedad dicte mi vida, porque mi confianza está en el Señor». Y poco a poco, con práctica, con oración, con rendición, vas a empezar a notar algo increíble. La ansiedad perderá poder sobre ti. Así que la cuarta clave para fortalecer tu mente con la fe es esta. Aprende a cambiar la ansiedad por paz. No porque la vida sea perfecta. Temo peligro. No, hermano mío, ella suplica, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No cometas esta vileza. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 12. Intenta razonar con él, apelando a la ley, a la moral, a cualquier resquicio de decencia que pudiera aún existir en su corazón. Incluso sugiere que hable con el rey, en un intento desesperado de ganar tiempo o encontrar una salida. Pero Amnón, consumido por su obsesión, no quiso oírla. Antes, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. La violencia de este acto se amplifica aún más por lo que sucede después. Las escrituras revelan que, inmediatamente después del ataque, el supuesto amor de Amnón se transforma en odio. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 15. En un último acto de crueldad, Amnón la expulsa, añadiendo humillación pública a la violencia ya cometida. Tamar, devastada, puso ceniza sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que llevaba puesta, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 19. Su acción de rasgar sus vestiduras y cubrirse de ceniza era una señal pública de luto y tragedia en la cultura de la época. Y aquí llegamos al momento que da título a esta historia, el silencio de David. Cuando la noticia llega a sus oídos, las escrituras nos dicen que el rey David se enteró de todo esto y se enojó mucho. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 21. Pero lo que sigue es aún más revelador. Silencio, ninguna acción, ninguna justicia, ninguna protección para su hija violentada. Algunos estudiosos sugieren que David pudo haberse sentido paralizado por su propia culpa pasada, recordando su pecado con Betsabé. Otros argumentan que estaba atrapado entre su papel como rey y como padre. Pero independientemente de las razones, el resultado fue devastador. Una hija destruida, un criminal impune,
y semillas de venganza siendo plantadas en el corazón de Absalón, hermano de Tamar. El silencio de David resuena a través de los siglos como una advertencia para todos los padres. Cuando aquellos que tienen autoridad y responsabilidad eligen no actuar ante la injusticia, especialmente dentro de sus propias familias, las consecuencias son devastadoras y de largo alcance. Tamar se fue a vivir desolada en casa de Absalón su hermano. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 20. Su vida, antes llena de promesas y posibilidades, fue reducida a una existencia de aislamiento. Aunque Jesús ya había dicho que moriría, ellos no estaban preparados para este mensaje. No querían escuchar a Jesús hablar de esa manera. Tenían visiones de un reino terrenal. En el camino hacia Jerusalén, encontramos a Jesús solo con sus pensamientos, y los discípulos están perplejos. Entonces, a medida que la multitud crece, se aterrorizan. Jesús necesitaba decir algo alentador, una predicción triste. Ahora, estaban en el camino subiendo hacia Jerusalén, y Jesús iba caminando delante de ellos, y ellos estaban perplejos, y los que seguían estaban alarmados y con miedo. Y nuevamente tomó a los 12 discípulos aparte, y comenzó a decirles lo que le sucedería diciendo: «Escuchen con atención, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y ellos lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, romanos. Ellos se burlarán de él, escupirán en él, lo azotarán, flagelarán, y lo matarán, y después de 3 días resucitará». Jesús dijo que sería traicionado, juzgado y ejecutado. Advirtió que esto sucedería. La palabra que resalta en esta afirmación es «deberá». Jesús habló sobre la necesidad de su cruz, porque estaba enseñando a sus discípulos y preparándolos para el futuro. Les dijo que el Hijo del Hombre sería traicionado y entregado a los hombres que son sus enemigos, y ellos lo matarían, y cuando haya sido asesinado, resucitará 3 días después. Más tarde, mencionó su muerte nuevamente, pero esta vez usó el término voluntad mientras describía lo que le sucedería. El énfasis estaba en la crueldad de la crucifixión. Cuando Jesús hizo estas profecías, estaba completamente en control. Jesús manejó su muerte de una manera que nosotros no podemos. Entendemos que la muerte es inevitable, pero no tenemos idea de cuándo, dónde o cómo moriremos. Jesús estaba plenamente consciente de su muerte en el Calvario. En lugar de convertirse en una víctima de las circunstancias o un mártir por una causa, Jesús estaba determinado a pasar. «Nadie toma mi vida, sino que yo la doy de mí mismo», dijo a sus seguidores. «Nadie la toma de mí, pero yo la doy voluntariamente. Tengo autoridad para entregarla y autoridad para retomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre». Jesús también predijo que sería traicionado por los principales sacerdotes y escribas, las autoridades religiosas de la época, que lo condenarían a muerte y lo entregarían a los gentiles. Ellos insultarían, azotarían y escupirían en Jesús. Predijo exactamente lo que hicieron. Al final, Jesús anticipó su propia resurrección. Por alguna razón, esto pasó desapercibido por los discípulos. Nunca parecieron escuchar que Jesús resucitaría de entre los muertos. La resurrección sigue sorprendiendo. He does it because he loves you. He knows that without it, you'll burn out. The secret of rest, trusting the shepherd. Here's the real secret. Rest isn't just about stopping, it's about trusting. Sheep only lie down when they feel safe in the presence of their shepherd. In the same way, we will never experience true rest until we learn to trust that God is in control. Jesus said in Matthew 11:28-30, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." That's a promise. You don't have to carry everything alone. So today, whatever is keeping you restless, your fears, your burdens, your stress, give it to God. Let Him lead you to green pastures. Let Him be your rest. Because when you are in the hands of the Good Shepherd, you can finally breathe, knowing that you are safe. Chapter 4. He leads me beside still waters, the secret of peace. Okay, picture this. You're standing next to a still, calm lake. No waves, no chaos, just perfect stillness. That's the image David paints in Psalm 23:2 when he writes, "He leads me beside still waters." It sounds peaceful, right? But there's a hidden meaning in this verse that most people miss. And once you see it,
It will change the way you experience peace. Why sheep need still waters. Sheep are naturally afraid of fast-moving water. If a sheep falls into rushing water, its wool gets heavy and it can drown quickly. So a good shepherd doesn't lead his sheep to dangerous, rushing streams. He finds calm, quiet waters where they can drink safely. What does this mean for us? Most of us are drowning in rushing waters right now. The rushing waters of anxiety, worrying about things we can't control. The rushing waters of busyness, always moving, never stopping. The rushing waters of social media, news, and opinions. Constant noise, no peace. And yet David says, "He leads me beside still waters." God doesn't want you to live in constant anxiety. He wants to lead you into peace. Jesus, the living water that quenches our souls. In John 4, Jesus meets a woman at a well and tells her, "Whoever drinks the water I give them will never thirst again." What was he saying? The world offers temporary relief, money, success, relationships, entertainment, but none of it truly satisfies. Only Jesus can give us the peace that lasts. That's why Philippians 4:7 says, "And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus." That's the secret. How do we walk in God's peace? If you're struggling to find peace, here's what you need to do. 1. Let the shepherd lead you. Peace isn't found by chasing things, it's found by following Jesus. 2. Be still and know He is God. Psalm 46:10. Sometimes the reason we don't feel peace is because we never stop to listen to His voice. 3. Pray about everything. Philippians 4:6.